Y quiero que busque conmigo el libro de los Hechos. Hechos capítulo 16, versículo 16 al 34. Busque ahí. Hechos capítulo 16, verso 16 al 34. Si lo tiene, me dice amén. Amén. Ahí ya varios llegaron. Amén. Eso es, ayúdeme ahí a predicar, no me deje solo. Leemos entonces la palabra del Señor. Aconteció que mientras íbamos a la oración, es Lucas quien está relatando esto en primera persona, nos salió al encuentro, dice, una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: temando, dice, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron ¿qué cosa? Azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, dice, orando, Pablo y Silas, ¿qué cosa hacían? Cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían, cantaban fuerte. Entonces, dice, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, ¿qué cosa hizo? Les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Palabra del Señor. A mí me gusta leer la Biblia. Oramos al Señor. Padre, gracias por esta oportunidad que tengo de compartir de tu palabra. Señor, háblanos por medio de ella. Que ella sea guía, Señor, y alimento a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Que ella venga, Señor, a consolar, a exhortar, a corregir, a levantar, a motivar, a inspirar. Que haga todo, Señor, lo que tú has pensado a favor nuestro en esta hora. Soy, Señor, dependiente de tu gracia. Siempre, Jesús, necesito de tu gracia, Espíritu Santo, para poder compartir y hablar de tu verdad. Úsame, Señor, por misericordia, úsame, Espíritu Santo. Tu gracia, Señor, en tu nombre, Jesús.
Amén y amén. Bien, puse como título a este mensaje el poder transformador del Evangelio. Ese es el título que puse a este mensaje. Y para que podamos entender un poco quizás toda esta historia que sucede en la ciudad de Filipo, tenemos que volver unos capítulos o un capítulo antes para entender por qué Pablo está en aquella ciudad. Para esto regresamos a un instante donde Pablo tiene en su corazón el deseo de ir a predicar a un determinado lugar, pero el Espíritu Santo, según el relato bíblico y según lo explica Lucas, les impide llevar la palabra del Señor a un determinado lugar. Y en medio de esta búsqueda y de esta guía de dónde continuar predicando la palabra y el Evangelio, es que Pablo tiene una visión y ve a un varón macedonio que le habla en aquella visión y le dice: pasa por aquí y ayúdanos. Entonces Pablo entiende, junto a todo su grupo que lo acompañaba en aquel viaje misionero, que debía de ir prontamente a aquella ciudad, y llega hasta esa ciudad. Y esa ciudad a la cual llega es la ciudad de Filipos. Y ahí comienza Pablo a predicar la palabra. Por primera vez se registra en el libro de los Hechos a Pablo predicando en lo que hoy sería Grecia, Europa. Y llega a esa ciudad y comienza a predicar. Y acá hay algo muy interesante. Cuando uno lee a Lucas, Lucas siempre hace contrastes. Siempre que uno lo lee, hace contrastes entre una realidad y otra. Y lo que uno lee primero, antes de esta experiencia, es que Pablo llega a esta ciudad y, como siempre lo hacía y era costumbre de él, comienza a buscar una sinagoga. Pero en aquella ciudad no había una sinagoga, un pequeño templo, por decirlo así, donde los judíos se reunían a adorar y a leer la ley. Probablemente no había una sinagoga en aquella ciudad porque no habían suficientes varones judíos para poder formar una sinagoga. Entonces empieza a preguntar dónde adora la gente o dónde se reúne a adorar, y le indican que lo hacen junto al río, pero solo algunas mujeres. Y ahí va Pablo y comienza entonces a predicar en aquel lugar la palabra del Señor. Y dice el texto bíblico que el Señor abre el corazón de una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, una mujer pudiente, una mujer de dinero, una mujer de recursos. Y esa mujer, al oír el mensaje del Evangelio, se convierte al Señor. Y se convierte, como diríamos en Chile, con todo, hasta con las patas diríamos, con todo. Se convierte completamente al Señor, a tal punto que quiere alojar en su casa a este equipo misionero. Se entrega de lleno a la obra del Señor. Ese es el primer ejemplo, una mujer pudiente, una mujer que en esos años podía vender, comprar. Eso, si uno se va al mundo antiguo, pocas mujeres podían hacerlo. Por lo tanto, era una mujer de recursos, de educación, y que se convierte de lleno al Señor. Y enseguidamente Lucas nos introduce esta historia que acabamos de leer y nos muestra ahora a otra mujer. Podríamos decirlo, de la escala social totalmente opuesta a Lidia. No nos da el nombre de esta muchacha, solo nos dice que era esclava y que su función era adivinar. Ese era el don que tenía, tomada por un espíritu inmundo. Y sus amos obtenían ganancia a través de esta esclava. Y ahí es cuando se da lo que acabamos de leer. Pablo, fiel a su carácter, lleno del Espíritu Santo, se da vuelta ya cansado de que esta mujer lo siguiera por toda la ciudad, y reprende el espíritu inmundo que está sobre ella. Y acá Lucas nos da estos contrastes y nos quiere demostrar algo, y algo que nunca debemos de olvidar,
que el Evangelio tiene poder para transformar a toda persona, independiente de su condición social, independiente de su educación, independiente del lugar donde se originó su vida, independiente del contexto en que le tocó nacer, sea una familia constituida, sea una familia que fue un hogar destruido, independiente de donde tú hayas nacido, independiente de la historia de vida que lleves hasta ahora, si tú te encuentras con el Señor y te entregas de lleno a la verdad del Evangelio, el Señor tiene poder para transformar completamente la historia de tu vida. Y esta es una verdad que la iglesia no puede olvidar. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús, cuando elige a sus discípulos, elige discípulos muy variados, muy distintos. Uno siempre que elige un equipo de trabajo, lo primero que quiere lograr es cohesión, armonía en ese equipo, para trabajar todos y llegar a una meta en común. Pero el Señor sentó a su mesa a hombres muy distintos. Tenemos a un hombre como Mateo, recaudador de impuestos, que llegó a ser alguien importante para los romanos. Eso le significó ser apartado socialmente del pueblo judío, porque era visto como un hombre traicionero, como un hombre que había vendido su lealtad al imperio romano. Ese es Mateo, uno de los discípulos del Señor. Después el Señor elige a otro hombre, a Simón el celote. Celote significa celoso. Un hombre revolucionario, un hombre que no transaba la verdad del pueblo judío y estaba dispuesto a tomar las armas con tal de rebelarse contra el imperio romano. Dos polos totalmente opuestos. Un hombre que servía al imperio y un hombre que estaba dispuesto aún a combatir contra el imperio. Y ambos son llamados por el Señor. Y ambos son cautivados por la verdad del Evangelio. Y ambos se sientan a escuchar a Jesús. Y ambos son transformados por la verdad del Evangelio. Cada uno renuncia a lo que traía. Cada uno deja de lado lo que era su vida hasta ese momento. Uno tiene que dejar las armas, la revolución. El otro deja todo el lugar social que hasta ese momento había alcanzado, todas las riquezas, todo lo que traía consigo el ser un cobrador de impuestos, y todo lo rinde con tal de seguir a Cristo. Y sus vidas son totalmente transformadas y moldeadas por el poder transformador del Evangelio. Y lo mismo debe ocurrir en nosotros. Todo lo que yo soy, todo lo que yo traigo, toda la historia de mi vida, yo la debo dejar a los pies de Cristo. Él tomará aquello, lo transformará y lo usará para alcanzar a otros para su reino. Él tomará toda la historia de mi vida, todo lo que he vivido, todo lo que hasta este momento he tenido que enfrentar, y Él lo va a redimir y le va a dar un nuevo sentido y una nueva dirección de vida. Lo que yo he vivido puede ser de bendición si yo lo tomo y lo rindo a los pies de Cristo. Me dice amén. Porque cada uno de nosotros tiene una historia. Cada uno de nosotros carga con una historia. Buena, mala, accidentada. Pero todo eso el Señor lo toma y lo comienza a trabajar. Y comienza a formarnos, y comienza a sanarnos, y comienza a dar un sentido de propósito a nuestra vida que de pronto solo sin el Señor no tenía mayor trascendencia. El Evangelio nos da un sentido de propósito eterno. Tenemos una causa: predicar a Cristo. Ese es el propósito de nuestras vidas. Cada uno con su propia historia. El Señor puede tomar tu vida, sanar profundamente tus heridas y darle un sentido eterno a través del Evangelio. Dígame amén. Nunca tenemos que olvidar esto. En la mesa del Señor todos tienen cabida. Todos. Y cuando estamos en la iglesia no hay diferencia. Somos todos hijos de Dios.
porque a veces eso se olvida en algunas iglesias, en algunos lugares, y se da preferencia por asuntos que no tienen nada que ver con lo espiritual, que responden a otros intereses. La iglesia del Señor es un organismo vivo, compuesto por cada uno de nosotros, donde usted puede venir a un discipulado y quizás su discipulador que le toca ese día puede ser un hombre preparado en lo secular, como puede ser alguien que su única preparación y mayor logro es conocer profundamente la palabra, que jamás entró quizás a una sala de la universidad, pero ama al Señor y ama su palabra. Y a ambos yo los escucho, porque cada uno de ellos es voz de Dios para mi vida. ¿Está conmigo? Entonces, Pablo está viviendo esta experiencia profunda con el Señor. Volvemos y quiero hacer un paralelo, una historia que me gusta mucho y que me ayuda a reflejar este punto de cómo el Evangelio viene a transformar todo. Y es un libro o una carta muy cortita, que es la carta de Filemón. No sé si alguna vez la ha leído. Es un capítulo. No le va a tomar más de 5 minutos. Pero básicamente, y en un resumen muy resumido, cuenta la historia de Filemón, que es un hombre que ha creído en el Señor y que pastorea una iglesia, si lo decimos de aquel modo, en su hogar. Tiene un esclavo que se fuga, que es Onésimo, que lo más probable es que no solo se fugó, le robó. Y este esclavo en su vida y en su vida desbocada cae a la cárcel. ¿Y con quién se encuentra en la cárcel? Con Pablo. Y como Pablo es evangelista, le predica la palabra y se convierte al Señor. Y Pablo entonces le escribe una carta a Filemón diciéndole, perdónalo, si algo te debe, yo te lo voy a pagar, vuelve a recibirlo porque ahora es un hermano en la fe. Aparentemente todo está igual, pero todo ha sido transformado, porque ahora son hermanos en la fe. Ya no hay una relación solo de amo a esclavo en el mundo antiguo, sino que ahora ambos aman y sirven al Señor. Todo cambió. La vida de ese esclavo fue transformada por el poder del Evangelio. Y quien era un fugitivo, ahora es parte de la iglesia del Señor. Ese es un paréntesis. Entonces, tenemos esta verdad. El Evangelio puede transformar a todos. Amén. Segunda verdad. Pablo junto a todo su equipo misionero fueron guiados ahí por la voz del Espíritu Santo. No fueron por su propia iniciativa. Fue el Señor el que los llevó ahí. Y ahí entramos en una dificultad. Porque hacer la obra de Dios y seguir la voz de Dios no significa que vamos a estar exentos de dificultad, de aflicción, de persecución, de incomprensión. No nos exceptúa, no nos libera de vivir procesos duros, difíciles, que nos cuesta entender. Hacer la voluntad del Señor no nos saca ni nos libera de vivir cosas en la vida que nos cuestan comprender, de situaciones que no entendemos el por qué están sucediendo. Y esas circunstancias pueden llegar quizás a aprisionar mi corazón si no llevo esta realidad al Señor. Nosotros hoy no estamos perseguidos acá por predicar el Evangelio en esta parte del mundo. En otro lugar del mundo sí se persigue, se encarcela y se quita la vida a quienes predican el Evangelio. Pero sí hay circunstancias que cuando estamos sirviendo al Señor, que cuando estamos amando a Dios, de pronto suceden en nuestra vida
que si dejamos que ellas toquen nuestro corazón profundamente, pueden llegar a encadenarnos a través del dolor, a través de la amargura, a través de la angustia, y aprisionar nuestra fe y aprisionar nuestro corazón. Como les relaté acerca de Filemón y Onésimo, Filemón tenía que hacer algo para recibir a Onésimo. Tenía que perdonarlo. Algo que parece simple, pero cuando uno vive una situación en la cual ha sido decepcionado, defraudado, herido, es bastante más complejo. Nos cuesta. Pero si no perdonamos, quedamos encadenados a esa situación. ¿Está conmigo? Se me fue en esta parte. Pensó, ¿a quién tengo que perdonar? Filemón tenía que perdonar. Tenía que extender gracia, extender misericordia, porque era la única forma en que esto se pudiera restaurar. No había otra manera, no había otra forma. Porque si no, se iba a quedar preso de la rabia, quizás del dolor que había causado este esclavo, y se iba a encadenar, cuando el Señor siempre quiere que seamos libres. Onésimo fue libre de su pasado, tenía ahora una nueva identidad en Cristo, estaba listo, preparado para recibir la gracia de vuelta. Lo único que nos puede hacer libres en medio del dolor, en medio de situaciones difíciles, es permanecer en una comunión profunda con el Señor. Aunque estemos en un momento difícil y duro de nuestras vidas, aunque no comprendamos lo que el Señor está haciendo, lo único que nos puede mantener libres es seguir en una comunión profunda con el Señor. No es sencillo, pero debemos de permanecer en la verdad de su palabra. Nosotros hemos estudiado Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Esa palabra, testigo, significa mártir. Y a veces uno lo asocia solo a este martirio por crucifixión, por aflicción, pero también tiene que ver con permanecer en la verdad del Señor, aun cuando las circunstancias de las que estoy yo enfrentando me están doliendo, confrontan mi fe. Permanecer en la verdad del Señor, que el Señor restaura, que el Señor sana, que el Señor liberta, aun cuando estoy enfrentando circunstancias y situaciones donde no veo en plenitud el obrar de Dios en mi vida o en la vida de otros. Permanezco en esa verdad. Eso también es ser testigos. Eso también es permanecer en fe en la verdad que yo he creído, aun cuando no tengo la respuesta que estoy esperando de parte del Señor para mi propia vida o para la vida de otros. Permanecer en esa verdad. El Señor dijo que si la semilla no cae a tierra y muere, no llevará fruto. Debo enterrar mi vida en Cristo para morir y dar fruto en Él. ¿Cuánta gente no entierra su vida, no posterga su vida con tal de alcanzar un objetivo? Por años se postergan, ya sea el ser padres porque están estudiando, el casarse porque quieren emprender algo. ¿Cuántos deportistas no entierran toda su juventud, todas sus fuerzas con tal de alcanzar algo transitorio, una gloria temporal? Cuando yo entierro mi vida en Cristo, cuando yo me postergo, cuando yo muero a lo que en verdad yo estoy deseando hacer con tal de alcanzar lo que el Señor tiene para mí, entonces mi vida va a llevar fruto.
Fácil decirlo, difícil hacerlo. Porque cuando estamos en la prueba, en la aflicción, no es fácil pararnos y comenzar a orar. Podemos orar balbuceos porque estamos quebrantados, pero adorar al Señor en medio de mi aflicción, eso ya es una escala más arriba. Adorarte, Señor, aunque yo no entiendo. Adorarte, Señor, aunque yo no sé cómo va a terminar esta historia. Yo te amo, yo te adoro, yo creo en ti. No tengo las respuestas, no sé lo que va a pasar, pero yo te estoy adorando, Señor. Eso no es sencillo. Leí en un comentario por ahí, porque leo suelto, soy disperso para leer. Un comentarista, y me gustó mucho, que dice: ¿qué clase de hombres son estos que adoran a Dios aún en medio de aquella cruda adversidad? ¿De qué lugar han salido? Porque no es sencillo cuando uno siente que está haciendo lo que Dios le mandó a hacer y las circunstancias que nos rodean son duras, son difíciles. Pablo y Silas comenzaron a orar y a cantar a Dios. Lo leímos juntos, no esperando un milagro. Porque ellos no dijeron vamos a orar y a cantar para que el Señor nos libre de lo que estamos enfrentando. No, ellos comenzaron a orar y a cantar porque estaba en su naturaleza hacerlo. Estaba integrado en ellos, era parte de ellos. Su comunión con Dios frente a la adversidad no era distinto que frente a los días de bendición. No era una obligación, era una necesidad orar y adorar al Señor. No lo hicieron esperando un resultado. Solo comenzaron a orar y adorar al Señor. Y dice que todos los presos los escucharon. ¿Lo leyó conmigo? Esa adoración y esa entrega trajo un resultado inesperado. Fueron librados por un terremoto. Los chilenos estamos acostumbrados a los terremotos, pero este fue localizado, tuvo un epicentro ahí en la prisión. Y todos fueron libres, las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron. Y el carcelero entonces dijo: todos escaparon. La pena por perder a un prisionero en el mundo antiguo era la propia vida del carcelero. Por eso tomó su espada y se iba a matar. Pero este fue un terremoto sobrenatural, porque causó temor en todos los prisioneros, porque ninguno huyó. Lo más probable es que todos sabían quiénes eran los que estaban encarcelados en el fondo de la prisión. Habían escuchado de estos hombres, habían escuchado el milagro que se había producido a través de ellos. ¿Cómo sabemos esto? Porque el carcelero se acerca y le dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Sabían quiénes eran los que estaban ahí. El Espíritu Santo vino a librarlos, a liberarlos, porque tenía un propósito mayor. Y el propósito mayor era que ese hombre en la cárcel, ese carcelero, conociera a Cristo nuestro Señor. Él y toda su familia. El precio fue el ser azotados, el ser encarcelados injustamente por hacer la obra de Dios. El resultado fue toda una familia que llegó a los pies de Cristo. Tú no sabes el resultado del proceso que estás viviendo. Lo que va a suceder el día después. Tú no sabes cómo el Señor puede usar lo que hoy estás viviendo para dar gloria y honra a su obra. Dios se glorifica cuando estamos adorando aún en la adversidad. Todo cambió, todo fue transformado por el poder del Evangelio. Todo. Pablo y Silas seguían presos, pero todo cambió. Porque dice que el carcelero los llevó, probablemente había un pozo en aquel lugar, y dice que comenzó a lavar
sus heridas. Y mientras lavaba sus heridas, el Señor comenzó a lavar el corazón del carcelero. Mientras se producía aquello, el Señor iba sanando el corazón del carcelero. Todo cambió. Los sentó a su mesa, los llevó a su casa. Seguían siendo prisioneros, pero ahora eran hermanos en Cristo, hermanos en la fe. Todo fue transformado por el poder del Evangelio. Aparentemente todo seguía igual, pero no, en el fondo todo había sido transformado. Aparentemente nuestra vida sigue igual, nuestra familia sigue igual, pero no, todo ha sido transformado porque nos hemos encontrado con Cristo nuestro Señor. Pasarán los años, pasarán años y tú verás el resultado de haber creído en el Señor Jesús con toda tu familia, con toda tu casa. Y tú dirás, fue la bondad del Señor. Él salió a mi encuentro años atrás y lo que yo hoy estoy viviendo ha sido un proceso largo, duro, difícil. He enfrentado adversidad, pero he visto la bondad del Señor y veo la gracia del Señor sobre mi vida, sobre mi familia. Puedo testificar que el Señor ha sido fiel. La prueba terminará. Toda prueba tiene un término, porque el que hace la herida también la sana. Toda prueba tiene un inicio y un término escrito en el Señor. ¿Qué sucederá con nosotros en medio de la prueba? Eso es lo trascendental. Seremos gente después de lo que hemos vivido, más llena de gracia, más llena de amor, más llena de misericordia, más llena de compasión, o dejaremos que el dolor, la amargura, la tristeza domine nuestro corazón, domine nuestra vida, domine nuestros pensamientos. ¿Qué va a terminar dominando la historia de mi vida? Todos vamos a enfrentar adversidad, todos vamos a enfrentar momentos de desilusión, todos vamos a enfrentar en algún momento de nuestra vida traición, enfermedad, muerte. Todos seremos expuestos a estas realidades. Lo que cambia entonces soy yo. Yo cambié porque me rendí a la verdad de Cristo. Yo fui transformado. Soy un hombre con gracia, soy un hombre con amor, con misericordia, con compasión. O me dejé dominar y esto creció y vino a amargar mi vida. Ya no reflejo gracia, ya no reflejo amor, porque el proceso que vivimos llega a un término, llega a un fin. A mí me gustan las historias del Señor cuando habla de aquellos dos siervos que a uno se le perdona todo y sale después de haber sido perdonadas sus deudas y se encuentra un amigo que le debía y lo presiona y dice que lo mete en la cárcel. Y le llega esto al Señor o al rey de aquel lugar y lo manda a llamar y le dice: ¿por qué no hiciste misericordia con aquel que te debía dinero, así como yo hice misericordia contigo? Y lo mete prisionero. Vivió un proceso de deudas, de escasez, y en vez de ser misericordioso cuando fue perdonado su deuda, al contrario, fue avaro y puso peso sobre aquel que no tenía cómo recompensar la deuda que tenía con él. La misma es la historia del buen samaritano. Después que el Señor hace todo el relato, pregunta: ¿quiénes creen ustedes que fue el que cayó en manos de ladrones? Y la gente contesta:
aquel que hizo misericordia con el hombre que fue asaltado en el camino, porque estuvo en la misma situación. No podemos evitar enfrentar momentos de dificultad y de aflicción, pero no podemos dejar que estos apaguen nuestra fe y la obra de Dios en nuestras vidas. Tenemos que aún en medio de aquello lograr orar, lograr adorar al Señor, lograr estar en su iglesia, tener comunión con nuestros hermanos, permanecer en la verdad, permanecer en la fe, permanecer en la palabra, para que cuando este proceso termine, nuestra vida dé un olor fragante de la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Esa es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. Porque no podemos evitar las situaciones que la vida nos va presentando. Pero cómo yo voy a enfrentar eso, eso es lo que yo decido. Lo enfrento con Cristo, me refugio en el Señor. Y te voy a adorar, Señor, aunque en mi corazón no entienda lo que está sucediendo, aunque en mi mente no comprenda todo lo que estoy viviendo, yo te voy a adorar. Porque yo creo que el Evangelio lo transforma todo. Y al primero que transforma es a mí. Amén. Yo siento la presencia del Espíritu Santo. Puede ponerse de pie.